Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Me ha llegado aquí, mire, sí, una carta. ¿Qué tiene ahí? Una carta certificada de la Asociación de Amigos de Borges. Del escritor, no de las ciruelas. Sí. Pues que nos están pidiendo explicaciones por lo del otro día. Normal. Porque le dio usted por leer un poema deconstruido, sí, y no están contentos, ¿eh? Lo siento. Que piden una rectificación, aquí lo tengo, mire, 3 folios, un burofax, nos han enviado. A ver, ¿me enseña el membrete? Aquí, mire. Ahí va, que Aquí es está. verdad. 1, 2 y 3 folios. Habrá gente, ya lo comentamos el otro día, lo que pasa es que con lo de la presidencia, pues no. Ya. Pasó esto, creo que fue en el programa, no sé, 51. Esto es lo que pasó, ¿eh? Mira. El segundo y yo luego... ¿Pero ¿vale? qué tengo que hacer? Usted lea una línea, la que quiera, de las 4 que hay de la segunda. Se empeñó Azuaga en que leyésemos un poema, cada uno una línea, bueno, una cosa rarísima, ¿eh? A ver, Venga. en su grave rincón, los jugadores... Adentro irradian mágicos rigores. Cuando los jugadores se hayan ido... En el oriente se encendió esta guerra. Esto es lo que pasó el otro día, ¿eh? Esto es lo que pasó el otro día, Azuaga. ¿Algo que decir al respecto? ¿Algo que decir a la Asociación de Amigos de Borges? Lo siento mucho. Sí, No volverá a ocurrir. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Sí. Esto es... No puedo decir otra cosa, Esto es, la verdad. Ya, me da vergüenza. No, pues algo vamos a tener Lo que... siento. Nos podemos como autoflagelar con un abucheo. Sí, venga. Ya está. Oye. ¿Quién ha sido ese? Va. Tampoco os paséis, ¿eh? Ya está. Espero que con esto ya, sí, yo creo que sí. Hayamos solucionado el problema. Empezamos. Sí, por favor, cuanto antes. Sí. Que siguen ahí. Por eso digo, cuanto antes, por favor. Por favor. Que digo que empezamos, señoras y señores, niños y niñas, al lío. Hola. Bienvenidos, bienvenidas, hackeadas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, un hombre creativo. Azuaga, ¿cómo va la vida? Estoy mal, me ha dejado mal. No sabía que tenía eso ahí. Pero bueno, voy a intentar levantar el ánimo. Pasaremos, ¿vale? por nuestro despacho de abogados. Aunque le aviso que vamos a contar hoy una historia muy triste. La historia más triste del ajedrez, la de Rudolf Spielmann. La vida del judío, del último romántico, que es una de las grandes tragedias del noble juego. Rudolf Spielmann. Eso es. Pues habrá que ponerse serios. A tono, claro, sí. serios. Sí. Pero me consta que hoy vamos a tener un enroque corto de categoría. Hoy es casi que enroque largo, porque tenemos aquí al gran Luisón, muy esperado, Luis Fernández Siles, amigo de la casa, ¿no? Miembro casi que de la junta directiva de este podcast. Sin duda, el Consejo de Ministros. Exacto. Sí, vamos a tenerlo a ver qué tal se nos da con él, que usted sabe que cuando hay confianza, en fin. Se hace largo. Sí, cuando hay confianza se luego hace nos largo. Regañan, Pero no. Pero con Luisón va a ser seguro. Bueno, y tendremos biblioteca de Caixa con Luisón también. Exacto, siempre con Luisón ahí. Doble Luisón. Vale. Y luego vamos a tener, esto me encanta, vamos a ponerle un cierre, pero que es de lujo de verdad. Ajá. En la gran diagonal vamos a tener el saludo de Guillermo García Labrada, hijo de Guillermito. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sí. El otro día, en Cuentos, Jaques y Leyendas, en el 52, hablamos de Guillermito, de Guille. Del Guille, sí. Y hoy vamos a tener a su hijo. A su hijo, un saludito, ¿vale? ¿Sabe que el otro día, reescuchando el programa, pensaba ¿cómo le habrá gustado el programa? Le encantó. Oh, qué bien. Así que es doble motivo para escuchar su saludo. Pues me alegro mucho. Dicho todo esto, ¿qué? ¿Nos ponemos serios? ¿Empezamos? ¿Tristes? Pues señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, hackeados. Este es el programa 54 y como siempre empezamos con Cuentos, Jaques y Leyendas. Entonces es una historia triste. Veo que el de hoy lo vamos a titular Gambito de Rey, la historia más triste del ajedrez. Sí, lo de Gambito de Rey tiene su aquel, ahora luego lo vamos a entender. Sí. Y la máquina del tiempo, por supuesto. Va a necesitar máquina del tiempo. Por supuesto. Sí. Año 1868, Viena. Y con eso ajedrez, ¿no? O sea, ponga 1868, Viena, ajedrez, y si quiere poner algo más, pues ya a su criterio. Venga, vamos para allá, a ver.
Viena, siglo XIX, ¿no? Claro. Vale, no, siempre me lío, ¿eh? Como siglo XIX es el 1800, ¿sabes? ¿A usted no le pasa esto, no? ¿No? ¡Agárrese! ¡Vamos! ¿Cómo no tenía que sonar un vals? Hombre. No podía ser de otra manera. Pues estamos a finales del siglo XIX y estamos en Viena. Aquí comienza nuestra historia, Azuaga. Sí, porque Viena era junto a París la catedral del ajedrez europeo. Y en esta fecha, 1868, el emperador Francisco José firmó la ley interconfesional, que era una ley mediante la cual se les otorgaba a los ciudadanos plena libertad religiosa desde los 14 años. A esto le podríamos llamar contexto de convivencia, que contribuyó a que la comunidad judía se instalase en la capital austrohúngara como destino familiar y como destino seguro, ¿no? Claro, exacto, como destino seguro, porque ya le permitían, ¿no? Pues oye, puedes ser judío y puedes vivir en paz, ¿no? Algo así, ¿vale? Sería como la casilla central desde donde podían construir sus planes de futuro, ¿vale? Muy bien. Bueno, hay un germanista que se llama Jacques Lerrieder, en su maravilloso ensayo Los judíos vieneses de la Belle Époque, habla ya de una época irrepetible en lo cultural y coloca en ese ambiente que estamos contando el nacimiento de la modernidad. ¡Toma ya! Ahora, amigos y amigas, sabemos dónde y cuándo arranca un periodo en el que nos movemos como modernos, los gafapastas de la intelectualidad. Aquí empezó todo. Aquí empieza todo, Qué ¿no? bonito. Nos creemos modernos, pero empezó en Viena. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pues Spielmann tenía un padre que se llamaba Moritz, la madre, su mujer, la mujer de Moritz, se llamaba Cecilia, y llegaron a Viena procedentes de, bueno, una población checa, ¿no? Que estaba a menos de un día de camino. Bien, pues Moritz, el padre, era un hombre culto, periodista de profesión, por cierto, y Cecilia mostraba interés en el arte y en la bohemia, ¿no? Y ambos tuvieron 6 hijos: Leopold, Rudolf, Melanie, Jenny, Edgar y la pequeña Irma. Qué bueno. Tengo aquí anotado, atención, que cada uno de ellos nació en una casa distinta. La pregunta del millón es, ¿pero qué hacía esta pareja, Azuaga, más allá de procrear? Claro, se iba moviendo, ¿no? De un lado para otro, Sí. Era un poco... Se movían inquieto, mucho, se movían. avatares de la vida. Se movían, sí. Entonces Moritz y Cecilia no podían imaginar que el segundo de sus hijos, Rudolf Spielmann, se iba a convertir en uno de los jugadores más legendarios de la historia de este juego. Sus partidas son de estilo romántico, con continuos sacrificios, y además siguen siendo una fuente obligada de consulta para el buen aficionado, para los hackeados, por ejemplo, ¿no? Pero, al mismo tiempo, la de Spielmann, ya se lo decía, es también la historia más triste jamás contada. Yo diría que es la tragedia de un judío devorado por el nazismo, por el velo del paladar de una bestia despiadada. Bueno, creo que Moritz Spielmann, el padre, frecuentaba los cafés de la ciudad de Viena, que en aquella época eran centros de reunión donde los intelectuales, Azuaga, conversaban, ¿no?, alrededor del tablero de ajedrez. O sea, que jugaban al ajedrez, pero allí había, ¿sabe?, conversaciones, había enroques cortos. Era como los gimnasios de ahora, que la chavalada va a hablar y tal. Y a partir de ahí, sus hijos empezaron a interesarse por el noble juego, ¿no? Claro, sí, gracias a la frecuencia del padre por aquellos cafés de intelectualidad, pues bueno, cuentan que tanto Leopold como Rudolf, pues enseguida lograron un nivel de ajedrez bastante notable, ¿no? Es verdad que Leopold destacó todavía más por sus dotes musicales, y esto le lleva a dedicarse de pleno, ¿no?, al teclado, al piano, y era tal su prodigio, el de Leopold, en el piano, que el respetado músico Anton Rubinstein llevó a este chico, a Leopold, a los salones del Palacio Real para que el chico con 9 años ya tocase ante la archiduquesa María Valeria de Austria, que era la hija del emperador. Bueno, pues mientras su hermano recibía la ovación palatina, Rudolf Spielmann seguía embelesado en silencio y descubría sorprendentes combinaciones de ataque sobre el tablero. Bueno, y gracias a estas combinaciones, maestros, los jugadores más experimentados de la ciudad iban cayendo uno tras otro ante lo que podríamos denominar como el embrujo del hijo de Moritz, el pequeño judío a quien, según cuentan, ya le gustaba aquello de entregar piezas para adornar sus victorias con jugadas nunca vistas. Sería como los porteros que hacen palomitas innecesarias. Total, vale. Sí, era muy alucinante ver cómo jugaba Spielmann, ¿no? Bueno, de hecho, en 1903, ya tenía 20 años, Spielmann se muda a Múnich
con la idea de trabajar como comercial en una agencia de seguros, pero aquello duró lo que duró, ¿no? En un suspiro, ¿no? Aquello no era lo suyo. Bueno, pues dejó el trabajo y en pocos años el joven Rudolf se convirtió en un excelente jugador de torneos. Y esto le permitió de paso conocer lugares hermosos de Europa como Scheveningen o Budapest, Berlín y muchos más, ¿no? Uh-huh. Ahora que la historia se pone en modo viaje, permítame que nos vayamos a Batia. Bueno, o Patilla. Esto está, creo que en Croacia, ¿no? Venga, vamos. Así que venga, vámonos para allá, venga. Vamos para allá. Es verdad al final lo de la máquina del tiempo y el espacio, ¿eh? Sí. Que dice usted, claro. A veces le corrijo yo, no, ¿cómo va a ser del espacio? Sí, es que, claro que viajamos cambia. también Claro, en el espacio. por supuesto. Bueno, cuéntenos, maestro, ¿por qué nos detenemos en este punto? Creo que estamos en el año 1912 Eso es. Y este es un pintoresco pueblo croata. Bueno, si estamos muy atentos, en negrita lo pongo, sí, ante el arranque oficial del Gambito de Rey. Es decir, la manera de jugar que tenemos, ¿vale? Se inventa aquí en 1912 Croacia, ¿vale? Spielman vence en el torneo de Bacia, sí, donde el organizador, un tal Georg Markov, puso como una norma, ¿no? O sea, él quería que todos cumplieran una regla que era muy interesante. Todos los participantes debían comenzar las partidas con un Gambito de Rey aceptado. Explíquelo, maestro, explíquelo para que lo entendamos todos. Bueno, claro, mira, peón de Rey de las blancas, 2 pasitos para adelante. Peón de Rey de las negras, 2 pasitos para adelante. Vale. Hemos hecho E4 y E5. Peón del alfil de la columna F, 2 pasitos para adelante. Es decir, hemos hecho F4. Sí. Ya está el Gambito de Rey planteado. Y ahora a partir de ahí se puede aceptar o se puede rechazar. Pero, el Gambito de Rey, que era, gozó de la máxima gloria, ¿no?, entre los ajedrecistas del siglo XVIII y XIX, era algo que no podías rechazar, porque si lo hacías, era considerado un acto de ofensa y de cobardía. Claro, y a partir de ahí, libertad para la lucha, ¿no? Claro, eso vale. es. Leo que tras el torneo de Batia en Croacia fue el maestro polaco, el querido Tartakower, uno de mis favoritos, quien bautizó a Rudolf Spielman como el último caballero del Gambito de Rey. Es así, ¿no? Tal cual. El último caballero del Gambito de Rey. Bueno, pues todo iba sobre ruedas, ¿no? Él ahí vacilando de que dominaba muy bien el Gambito de Rey, todo el mundo, ¡oh, qué bien juega!, tal. Pero en el verano de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Spielman estaba disputando un torneo en Alemania, en Mannheim, cuando los alemanes declararon la guerra a los rusos, lo que provocó que la competición se suspendiera. Rudolf se alistó entonces al ejército imperial y real austrohúngaro y en el frente de batalla mató el tiempo escribiendo cartas. Otra vez, Otra vez la Primera Guerra Mundial. De nuevo. Y las consecuencias, y cómo trunca la vida de tanta gente y de tantos ajedrecistas, ¿eh? Total. Ay. Bueno, tengo delante de mí la transcripción de una de estas cartas, ¿no? De una de estas cartas. Pues venga, a ver, léala. Dispongo de mucho tiempo libre que me gustaría dedicar al estudio del ajedrez. Por tanto, le agradecería que me enviase el último número del Boletín de Ajedrez de Viena. Sí, esa es una carta que encontramos en su día y lo interesante es que no sabemos el destinatario, ¿vale? Hay otra carta que envió también a su padre y en esta Rudolf cuenta que juega al ajedrez, lo define como su alimento espiritual con algunos oficiales y que lo hace con frecuencia, ¿no? Con un cadete de división y un médico tal, y su despedida es tan bucólica como desgarradora, ¿no? La tiene usted por ahí, Roberto. Dice, no estamos asentados en ninguna aldea, pero hemos construido algunos cuarteles en la naturaleza libre de Dios y llevamos una vida plena a lo Robinson. Dice, el cartero que pasa diario constituye el único vínculo con el mundo exterior. Bueno, pues tras la guerra, Spielman vivió en Múnich, de nuevo, y donde sus hermanas Irma y Jenny habían fijado la residencia, ¿no? Bueno, con Jenny sabemos que mantuvo una relación además muy especial, muy bonita, y en 1927 Spielman, nuestro protagonista, jugó en Nueva York contra los mejores ajedrecistas del momento, acabó penúltimo, es verdad, pero logró hacer tablas con Alekhine y con Capablanca, que por entonces este último era campeón del mundo. Capablanca y Alekhine, ¿eh? Y ahora que aparece en esta historia la figura de Alekhine, creo que hay un capítulo central en la historia de Spielman que conecta con
el ruso nacionalizado francés. Sí, exacto, ¿no? En 1932 Spielmann escribió para una revista alemana un artículo que se llamaba Yo acuso, que era un título que hacía un guiño al escritor Emil Zola, ¿no? Que también había publicado en su día, ¿no? Un alegato de defensa defendiendo a un militar judío que también se llamaba así, ¿no? Bien, pues Spielmann, tan valiente como cuando planteaba sus sacrificios en el tablero, no se mordió la lengua en este artículo y bueno, pues escribió: querido campeón del mundo, doctor Alekhine, probablemente se asombrará de mi impertinencia, le decía, ¿no? Pero bueno, pues a pesar de sus prácticas discriminatorias, etcétera, etcétera, como al aficionado al ajedrez solo tengo respeto y admiración por su brillante juego. Por eso mi queja no es tanto contra el campeón mundial, doctor Alekhine, sino contra mi colega, el doctor Alekhine. Lo explico. Sí. Alekhine, cada vez que jugaba contra algún judío, sí, o se negaba o pedía un poquito de más money, ¿vale? Y por ahí que le escribió esa carta. Y para terminarlo, Spielmann suelta un proverbio cargado del más poético de los reproches, que dice así: la riqueza es un cuchillo delicioso, pero debe usarse para cortar el pan, no para herir. ¡Ole! ¡Ole! Me apunto la frase, ¿eh? La riqueza es un cuchillo delicioso, pero debe usarse para cortar el pan, no para herir. Muy bien, palabra de Spielmann, ¿eh? Ahí está. Me parece que no, pero yo me voy apuntando las frases. Claro, Esto lo sé. Luego llega el domingo, invitas a gente a cenar. Invitas a gente a cenar a casa. Dice, ¿sabe usted lo que decía Spielmann? Hombre, quedas muy bien. Oye, el siguiente capítulo se llama, atención, la llegada de Hitler. Otra vez la guerra, Azuaga. Otra vez la guerra sonando en Hackeados. Y es que, por desgracia, las verdaderas heridas se abrieron de golpe con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista, el partido nazi, el partido de Hitler, ¿verdad? Claro. Cuéntenos, maestro, cómo sigue este relato, esta historia que cada vez empieza a ser más triste, se adentra en un agujero negro. Claro, es que como tantos y tantos miles de judíos, Spielmann no escatimó en esfuerzos para escapar de esta barbarie, ¿no? Y en 1938, desde una cochambrosa pensión de Praga, Spielmann, que ya tenía 56 años, no era un jovenzuelo, escribió a un mecenas, ajedrecista sueco, que se llamaba Kolgin, que era un viejo amigo, y esa era su única jugada, ¿no? La única que tenía para salir con vida de aquella macabra celada. La carta es muy dura, es amarga, es dolorosa, y le pido que la lea. Pues esa carta dice así. Espero que se encuentre bien de salud y que haya conservado el suficiente interés en mí para recibir un breve informe sobre mi situación. Es más que triste. No solo me han expulsado de Austria, mi querida patria, para siempre. También me han privado de mi libertad para viajar. Nadie me dejará viajar con mi pasaporte austríaco, pues ya no tiene ningún valor. ¿No sería posible que me cuidara de la misma manera que lo hizo en 1919 y que me encontrara alguna actividad relacionada con el ajedrez en Estocolmo o en algún otro lugar de Suecia? No se trataría de una residencia permanente. Solo quiero utilizar Suecia como un país de transición y así más adelante emigrar a Inglaterra o a América. Le ruego que no me abandone. Ayúdeme a tener una existencia digna. Estaré de acuerdo con las condiciones más modestas. Bueno, yo no sé, pero yo cuando veo ayúdeme a tener una existencia digna, qué momentazo ese, ¿no? No sé, tan triste, ¿no? Claro, estamos hablando de un hombre maduro, un sí, hombre que pide lo que sea, ¿no? O sea, creo que le salven de allí. Bueno, pues finalmente le cuento, vamos a ir terminando esta historia. Huyó Spielmann a Suecia, era enero de 1939, pero claro, algunos de sus familiares no tuvieron tanta fortuna, ¿no? Y fueron víctimas de la llamada Shoah, que en hebreo significa la catástrofe, ¿no? El holocausto. Por ejemplo, su hermana Irma fue ejecutada en un campo de concentración. Jenny logró escapar, pero se suicidó años más tarde. Leopold, ¿se acuerda? El prodigioso pianista, ¿no? Claro. Que tocaba para la hija del emperador. Fue arrestado por las SS, murió en otro campo de concentración en la región de Bohemia, ¿no? Madre mía. Pero es que la historia
tan lamentable, insoportablemente trágica no termina aquí. Claro, ya con rostro de hambre, me lo imagino, sin un centavo, deambuló Spillman por Estocolmo. Y al poco de llegar se dio cuenta bueno, le avisaron que Colgin, su protector, aquel al que le había mandado su carta, murió de un infarto. Entonces Rudolf, sin mecenas, sin nada que hacer, sobrevivió como pudo al amparo de un gran maestro de ajedrez, de Lunding y su familia, y él vivía en una habitación de una calle que en español se traduce como la calle de la reina, ¿no? De la reina del ajedrez, quizás. Su objetivo, el de Spillman, seguía siendo el mismo: salir de Suecia para buscar refugio en Inglaterra, en Estados Unidos, y sufragar los gastos de alguna manera. Y se le ocurrió pues jugar torneos simultáneos, escribió artículos y sobre todo dedicó toda su energía a escribir la obra de su vida, que se llamaría Memorias de un maestro de ajedrez. Pero Roberto, la venta de esta autobiografía nunca se produjo. A Spillman, bueno, pues, le pidieron los manuscritos, él lo entregó, pero no sabemos qué fue lo que sucedió con este valioso material. Representa todavía hoy un misterio sin respuesta, y yo creo, eso sí le digo, que alguien todavía hoy guarda las memorias de Spillman. Un misterio sin respuesta. Así que ese texto, ese manuscrito, esa autobiografía está desaparecida. Claro, sigue desaparecida. Y si la hubiera vendido, quizás hubiera sufragado ese viaje a Estados Unidos, a Inglaterra, pero no pudo, ¿no? Entonces, desolado, Spillman se encerró en su habitación y el 20 de agosto de 1942 fue encontrado sin vida, muerto de hambre. La versión oficial certificó una hipertensión, pero Rudolf, y esta es la única verdad, murió de pena en el exilio, devorado por el velo del paladar de una bestia despiadada. Murió de pena y de hambre. Gambito de Rey, la historia más triste del ajedrez. Y hoy el enroque corto, bueno, ya lo ha dicho en la intro, pero hoy es jugamos en casa. Sí, hoy jugamos todos con blancas, ¿no? Ya está, me he puesto las zapatillas y todo, de estar en casa, claro. Tenía ganas, ¿no? Hay que ver, ¿eh? Sí. Qué malos somos, ¿no? 54 programas. Pero yo voy a decir una cosa, yo siempre he esperado este momento, pero lo he esperado de manera presencial. O sea, a mí esto me gustaría repetirlo un día. Lo vamos a hacer, ¿eh? Pero con el invitado aquí. Y está hablado, y es más, te digo algo, antes de presentarlo, te digo una cosita. Sí. Off the record, pero que lo escuche todo el mundo. Ese día se va a liar muy parda y muy gorda en Hackeados, porque usted y yo vamos a ser los entrevistados. Bueno, cuidado con las expectativas. ¿Nos hace un perfil de nuestro invitado? Sí, bueno, Luis Fernández Siles, Luisón. Bueno, Luisón es Hackeados, ¿no? Luisón es casa, como decimos. Es un hombre multiorquesta, multiajedrez, él va desde la A a la Z, ¿no? Lo abarca todo, ¿no? Mago, profesor, monitor. Bueno, ¿qué vamos a decir de Luisón? Luis Fernández Siles, maestro Luisón. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Muy bien, encantado de saludaros, Roberto, Manuel. ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien. Oye, siempre digo lo mismo, geolocalízate, pero entiendo que tú estás en casa, ¿no? En Granada. Yo estoy en Granada, sí. Juego en casa porque esto es Hackeado y lo siento un poquito como en casa, pero desde Granada. Bien. Qué bien, qué bien. Además es una casa muy chula, ¿eh? ¿Ah, sí? Una casa, sí, muy chula, muy chula. Hace frío en casa de Luisón, ¿eh? Bueno, en Granada hace frío. Por la tarde. ¿Cómo? Por la tarde, cuando la Sierra Nevada esta por la tarde empieza ahí por la falda a llevarte el frío, parece que han abierto una nevera y me encanta. Y estos días está así, además. Sí. Hace frío ahí. Bueno, Luisón, ¿cómo estás? Antes de nada, todo bien, ¿no? Pues muy bien, encantado de saludaros y de estar aquí, de salir de la biblioteca de Caixa, ¿no? Porque esto es que he salido, he abierto la puerta, he salido de la biblioteca de Caixa, pero sigo aquí en Hackeado y no sé si hoy vaya a suspender la biblioteca de Caixa, ¿no? No, para nada. Vamos a tener aquí un empacho de Luisón, demasiado, ¿no? Luego tendremos capítulo. Hacer doblete hoy, sí. Bueno, estábamos diciendo en el perfil, no sé si es correcto o no, pero mira, actor, mago, profesor he dicho, ¿no? Showman. Maestro. ¿Cómo te da la vida para esto? Es decir, tu cabeza, ¿cómo funciona? Para que te dé por todo lo que tenga que ver con el ajedrez y mucho más.
Bueno, la cabeza no ha ido nunca muy bien, ¿no? Quizá por eso estoy tan disperso con tantas cosas diferentes. Pero sí, a mí eso de hombre orquesta que me has llamado así más de una vez, la verdad es que me gusta porque me siento identificado con ello. Porque creo la vida sería muy aburrida para mí haciendo, entiendo que para otras personas no, al revés, ¿no? Pero para mí sería muy aburrida haciendo solo una cosa. Entonces siempre me ha gustado picotear de muchas cosas diferentes y además siempre vivo con la sensación de que la actividad principal que esté haciendo en ese momento no tiene por qué ser algo definitivo, que a lo mejor dentro de un año, de dos, de un tiempo voy a estar haciendo algo totalmente diferente, probablemente relacionado con el ajedrez, pero diferente. Ya. Vamos a hablar luego en un momento del curso que tienes en la plataforma Chessable, en un momento, pero claro, decía Zuaga lo de que eres como un hombre orquesta. Yo quiero que escuchemos al gran Luisón en YouTube. Este es uno de esos personajes a los que tenemos mucho cariño, ¿eh? Escuchad. ¿Qué tal, amigos? Soy el ajedrecista deplorable, me llaman, porque conozco los mates más deplorables. Que seguro alguno dirá, es que yo también conozco mates deplorables. ¡Anda ya, hombre! Los deplorables son Oye, Luisón, este es uno de los personajes que tienes. Sí, la verdad es que en cierta ocasión, cuando empecé en YouTube y cuando empecé haciendo cosas, y sobre todo cuando empecé a trabajar en chess.com, no sé cómo acabé incorporando ahí personajes, no sé cómo ocurrió, cómo surgió la primera vez, pero es algo que, digamos que quizá también por mi pasado, de que yo me dedicaba al teatro y había hecho cosas en el mundo de la farándula, pues arrastré ese mundo de la farándula conmigo y desde entonces me acompaña ocasionalmente. Es el deplorable, el personaje así, al que le tienen más cariño, ¿no? Sí, ese es quizá el que al final ha sido el más conocido de los diferentes personajes que saco en los shows. Sí. Yo creo que eres la demostración de cómo se puede ser muy profesional desde el buen rollo y desde la creatividad, que parece que el buen rollo y la creatividad y el sentido del humor muchas veces está alejado de altas cotas, ¿no? Y sin embargo tu manera de trabajar, y yo creo que el público esto lo entiende perfectamente, va por ahí. Bueno, yo al final no pienso tanto en el resultado final, lo que van a pensar los demás, sino casi más en lo que me apetece hacer, ¿no? Y la verdad es que lo que me apetece hacer siempre es algo, digamos, intentando que sea simpático, intentando que divierta y que sea un poco para todos los públicos y que sea family friendly, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde me muevo, aunque a veces me puedo salir un poquito, pero por ahí es por donde me muevo. Como los juegos reunidos Hyper de 0 a 99. Esto es. Total, como el ajedrez. Claro. Hablando de la casa de Luisón, ¿no? Allí he visto yo, igual que los Beatles... Pero qué manía tiene, a lo mejor no le gusta a Luisón esto. Espere. Oye, no me importa, pero antes de que sigas por mi casa, estáis invitados los dos, y no sé si se lo has dicho o no, Manuel. Está dicho, que tenga yo que decirte esto aquí en público. Dígalo. Si hay que ir a Granada, se va. Sí, vamos. Dígalo. Pues mi cumpleaños está por ahí ya próximo. Ahora luego Roberto, sí, te quiero ver por aquí, por Granada. Sería un placer. Que compruebes que eso que está a punto de decir Manuel, que no sé qué es, pero así comprueba que es verdad. Bueno, a ver, cuando venga y me acompañe, o yo a usted, según se mire, va a ver allí, igual que los Beatles tenían su disco de platino, ¿no? Cada vez que vendían, pues no sé cuánto, 100.000 copias serían, ¿no? No lo sé, ¿no? Allí hay unas cuantas placas, ¿no? Que tiene Luisón de YouTube, ¿no? Porque claro, ahora nos explicas qué número, que me lo explicaste, pero yo no me acuerdo, ¿no? Pero 400 casi 50.000 suscriptores, algo así, ¿no? Deben dar para muchas placas y colgarlas allí en el salón. ¿Cómo va esto? O sea, ¿hasta cuánto hay que llegar para que nos den una placa? En realidad no sé cómo está ahora, porque creo que antes cuando llegabas a 500.000 te daban otra, pero creo que ya esa no, ahora ya hay que conseguir 1.000.000, que lo veo muy lejano. No, a mí me dieron por los 100.000 primeros suscriptores. Al llegar a 100.000, entonces tengo dos, en realidad tú has visto dos
porque una de ellas la conseguí con el canal de chess.com español, que digamos que en esa época que yo llevaba el canal casi, vamos, más que mi propio canal, porque yo no movía, entonces tuve un tiempo, unos meses, más de un año y tal, moviendo el canal de chess.com español, y cuando llegó la placa, yo recuerdo que dije, oye, que hay que poner una dirección, hay que pedir la placa, y me dijeron, no, la placa te la pides tú, te la llevas tú, que te la has ganado tú, me dijeron, de chess.com. Entonces esa es una de las que tengo, y la otra es de mi canal personal. ¿Cuántas placas tienes tú, Roberto? Yo nada. ¿Cuántas? Yo tampoco. La del coche. @maestro Luisón, Luis Fernández Siles en YouTube. Lo de los 400 y pico mil suscriptores es muy loco, pero a mí me ha alucinado el otro dato, el que está al lado. 2K vídeos. O sea, 2000 vídeos. Sí, la verdad es que yo no llevaba la cuenta, ¿no? Pero sí, han sido muchos vídeos. Lo que pasa es que también es cierto que tiene un poquito de trampa. Tiene un poquito de trampa porque en los últimos tiempos, muchos de esos vídeos, no todos, pero muchos, son trozos de shows en directo. Entonces no son propiamente vídeos. Yo antes siempre pues grababa un vídeo. Oye, ¿qué vamos a ver en el vídeo? La apertura tal, o tal final, o una clase de lo que sea. Pum, y era un vídeo exclusivo, ¿no? Y ahora mismo, la rutina de trabajo que llevo en los últimos años, pues de los shows en directo que hago, a lo mejor en Twitch, pues hago un show de 2 horas que estoy jugando al ajedrez, y las partidas que más me gustan o que piense que pueda tener algo más interesante, pues recorto el vídeo y subo un vídeo que es ese trozo del show, ¿no? Ajá. Así es como últimamente funciona. Oye, Luisón, mira, hace muchos años, era yo joven, me encontré en un bar de aquí de Málaga, el Rincón del Estudiante, con Ángel Idígoras, el viñetista, amigo de esta casa también. Estuvo por aquí, por el estudio, hace tiempo. Y yo lo veía por allí en la barra, ¿no? Y le preguntaba, porque lo veía dibujando en una servilletita, y bueno, le pregunté que si tenía ya la viñeta del día siguiente, ¿no? Y digo, oye, ¿qué estás con la viñeta del día siguiente? Porque yo lo veía que era muy tarde, ¿no? Como para entregarla, ¿no? Y me confirmó. Y dice, sí, aquí estoy dándole vueltas porque no sé de qué voy. A ver si pasa algo en el mundo, me vino a decir, a ver si me da una idea y puedo entregar, ¿no? ¿Cómo te viene a ti eso que pasa en el mundo del ajedrez para que puedas entregar? O sea, ¿cómo es el proceso de creación? Bueno, el proceso de creación en mi caso siempre es caótico, y si no lo fuera, no sé, me movería en un espacio desconocido, ¿no? Y sería mucho más torpe, ¿no? Pero sí. Depende de lo que tenga entre manos, puede ser más o menos caótico. Pero, por ejemplo, lo mío, de los personajes, shows en directo donde tú ves que sale el deplorable, o que sale... Tiene un factor de improvisación muy grande, ¿no? Por ejemplo. Otras cosas, por ejemplo, que he hecho, como dar una clase de ajedrez, en cambio, me gusta ir con las espaldas bien cubiertas y con la seguridad de que el alumno, cuando las daba, ¿no? Ahora actualmente no me dedico a la enseñanza, pero, por ejemplo, en ese tipo de actividad sí necesito tener la seguridad de que está todo muy bien preparado, por ejemplo, ¿no? O en otras cosas que estoy haciendo, como de escribir, que últimamente escribo mucho y tal, pues ahí me gusta ir, como son cosas históricas que ahora en los últimos tiempos estoy muy metido en ese ámbito, pues me gusta estar muy bien informado y leer mucho del tema y obtener toda la información que pueda sobre el tema que va a aparecer en lo que yo escriba. Me gusta estar 100% informado, todo lo posible, ¿no? Entonces depende del tipo de cosa. Para YouTube, sacar un personaje, lo que sea, confío en la improvisación y en el caos, ¿no? Y en que venga lo que venga, puedo con ello y va a ser divertido, y se trata de pasarlo bien, ¿no? Total. Con otras cosas, pues me muevo de manera diferente. Y se nota eso de pasarlo bien. Por cierto, que a los hackeadas les recomiendo que lean todo lo que escriba Luisón, todo lo que firme. En Peón de Rey, que últimamente, por ejemplo, está escribiendo unos artículos magníficos. Roberto. Vale. Tengo aquí más. Gracias. Aquí tengo el canal de Luisón, que suena así. Me parecía absolutamente imposible que se hubiera sentado en mi mesa este gran maestro, que era la última persona a la que esperaba enfrentarme en esta ronda. Después de 4 rondas, yo llevaba 2,5. ¿Y
Karen Grigorian, en mi mente, debería llevar 4 de Bueno, ahí 4. estás con Karen Grigorian. Si hay un hackeado, que es la primera vez que entra en tu canal, ¿a dónde deberíamos enviarle? Bueno, depende del nivel que tenga, depende de lo que quiera. Yo, por ejemplo, en YouTube, esto no es tan conocido y a lo mejor os sorprende. Yo tengo un canal secundario que hace mucho tiempo que no muevo, pero que se llama Ajedrez desde cero. Sí. Que es como la 2. En cierto momento es un canal donde empiezo con niveles más básicos, ¿no? Entonces, si hay alguien que quiera aprender cosas de nivel más básico, pues se pueden mover por ese canal y seguro que van a aprender cosas en fin, de un nivel básico, ¿no? Y a quien quiera pues otro tipo de contenido, de partidas en directo, bueno, como siempre hay listas de reproducción y ahí puede ver cada uno en qué consiste más o menos. Algunas son partidas mías jugadas en directo, eso que digo de los trozos de show. Otros son partidas físicas que he ido a un torneo, he llevado la cámara, me he grabado jugando y luego le he puesto el audio comentando la partida, ¿no? En fin, que hay diferentes. Y otro es una clase de aperturas, ¿no? Aperturas en 15 minutos o apertura, y enseño una apertura en concreto, lo más importante de esa apertura, pues para que el que le interese en poquito tiempo pues pueda empezar a practicar. Esas de 15 minutos las he bebido y las he tomado en vena, pero bien, ¿eh? Pero bien, así me va. Bueno, me está amenazando Azuaga, ya sabe cómo funciona esto, maestro Luisón. Azuaga parece que no, pero me pellizca por debajo de la mesa y que te pregunte por el curso en la plataforma Chessable. Esto... Sí, la Pelican, ¿no? Sí, la Pelican deplorable, porque ahí tomo del personaje deplorable, toma parte del título. Y sí, bueno, pues un proyecto, digamos que este año voy a sacar varios proyectos, voy a finalizar y voy a dar a conocer varios proyectos que llevo mucho tiempo trabajando. Y este es el primero de ellos. Porque claro, ahora sale en Chessable, sale el curso La Pelican deplorable, un estudio de la defensa siciliana, de una variante concreta, en el que llevo trabajando, o sea, no os podéis imaginar todo el tiempo de horas delante del ordenador, días, semanas, meses, casi un año trabajando en eso, y tenía mucha ilusión porque saliera y ya por fin hace unos días ha visto la luz. Estoy muy feliz. Es una variante de la defensa siciliana. El curso tiene la peculiaridad de que es un repertorio con esa apertura, digamos que estudiado a un nivel bastante profundo, con análisis de las máquinas que me han ido ayudando, con estudio de lo que se está jugando, las últimas novedades teóricas al nivel más alto, es decir, un nivel muy profundo, pero luego tiene un capítulo que se llama La Pelican deplorable, y que de lo que va es de líneas raras, sorprendentes, con aspectos absurdos, y que sin embargo pueden funcionar en una partida. Si es darle un toque divertido a la partida, por supuesto recomendado especialmente para jugar online, para jugar en Blitz, no para que forme parte del repertorio principal de un jugador de torneo. Para eso están todo el resto de capítulos, no del curso. Me encanta que hablas de la variante como irreverente, dinámica y peligrosa. Total, sí. Si faltaba un cebo, también habría que leer, ¿no? Algunas aperturas son tan poderosas que te hacen sentir como un superhéroe, ¿no? Porque así, por si alguien todavía lo duda, que se meta aquí en Chessable, que busque cuándo está disponible. Supongo que desde ya, ¿no? Lo anunciaste hace unos días. Sí, lleva ya, sí. Ahora mismo lleva ya unos días publicado y nada, y ahí está el curso listo. Ya me están llegando críticas muy buenas de algunos de los alumnos. Justo ayer me llegaba un comentario de uno que me deja un comentario y me pregunta por una variante, pero me habla en inglés, ¿no? Entonces digo, hay que ver que un tipo que le interesa mucho esta variante, porque de hecho su nombre de usuario es el nombre de la variante. Entonces, claro, dice, este tipo está súper interesado en esto, ¿no? Y incluso siendo en español, lo ha comprado y me está ahí preguntando sobre el curso, ¿no? Porque claro, una de las cosas que tienen este tipo de cursos es que tienes acceso a toda la información, pero además puedes preguntar y
y yo voy respondiendo a las dudas de los alumnos. Y aprendes español también, ¿no? Qué bueno. Claro, de eso se trata. Oye, quiero que escuchéis esto a ver si os suena a los dos, ¿vale? Venga, Tírale. esto suena seguro, ¿no? Venga, a ver. El maestro. El maestro Morente, Sí, señor. el maestro Morente. Ay. Sí, señor. Bueno, rellene el hueco, Luisón. Jo. Rellene el hueco. Bueno, escuchar a Morente pues siempre es emocionante, Sí. porque de pronto vienen muchos recuerdos. Es una alegría acordarte de muchas cosas, pero con la nostalgia de que tienes en mente a alguien que ya no está aquí, ¿no? Pero es bonito recordarlo, y un artistazo, alguien único, con una personalidad humilde, creativa, y que tenía esa afición por el ajedrez que pocos conocen, ¿no? Que lógicamente es la música lo que le ha hecho famoso, pero él era un buen aficionado al ajedrez. Sí. Bueno, y la suerte de que pudiste conocerlo y de que os llamarais maestro, ¿no? Porque es verdad que eso nos une, ¿no? Al flamenco y al mundo del ajedrez, ¿no? Hasta compartimos argot ahí, ¿no? Y bueno, pues Sí. la verdad que es un orgullo, el tener ese recuerdo vivo a través del ajedrez, y el que nos lo puedas contar, pues la verdad es que, bueno, un orgullazo. Oye, yo propongo que, ya que estamos aquí los tres, que somos un poco consejo de ministros, de hackeados, Sí. nombrar artista honorífico de hackeados Total. al maestro Morente. Por favor. ¿Os parece? Hombre, suscribo. Me parece muy bien. Venga, pues ya está. Firmo donde Firma. haya que firmar, firmo. Unanimidad. Venga, ya Vamos está. allá. Unanimidad. Bueno, Luisón, no te puedes escapar. Tenemos que ir a la cafetería de hackeados. Tú sabes cómo funciona esto, Hombre. ¿no? Hasta Yo ya lo sé, yo ya sé de qué me estás hablando. No. Bueno, pues te tengo que... Bueno, cafetería, sonido de cafetería, ya sabes cómo... La radio es evocación, y en la cafetería de hackeados te tengo que preguntar, que soy yo el camarero, ¿qué tomas a esta hora normalmente? Mira, como ya hay tanta confianza, aunque no sea verdad, no creo que puede quedar simpático pedirse un carajillo, ¿no? La verdad es que no me gusta ni lo tomo, pero ya que quede un poco gamberro, ¿no? Sí, Vamos a darle el toque un poco gamberro, sí, ¿no? bueno. Un carajillo, Sí, un Un carajillo de Baileys o algo así. Un whisky doble. Un whisky. Un whisky solo. Ya está, directamente. Whisky. Directo, del tirón. ¿Con hielo? Con hielo. Bueno, pues venga, yo voy a por lo mío también. Venga, explíquele y explique a los hackeados, Azuaga. Bueno, aunque no haga falta, vamos a hacerlo porque siempre hay alguien despistaete, ¿no? Dice, uy, este programa de ajedrez, ¿de qué va, no? Bueno, pues esto es un cuestionario Blitz. Blitz, a ver, la traducción de Blitz, Luisón, ¿es relámpago literal o somos los ajedrecistas los que lo hemos bautizado así? Yo creo que es un relámpago, Sí, ¿no? yo creo que sí, que las dos variantes, una blitz, que creo que es relámpago, la otra es bullet, que Sí. creo que literalmente es bala, así que creo que sí. Que También, juraría que sí, yo creo de que se todas maneras, puede sí. traducir, creo que como bombardeo. También, ¿no? Bueno, Como bombardeo aéreo o así. Bueno, pues un cuestionario bombardeo en el que sometemos a nuestros invitados cruelmente y tenemos un aplausómetro que se puede convertir en abucheómetro porque son preguntas rápidas, respuestas aún más rápidas, Blitz, y en estas que estamos con Luisón. A ver qué tal lo hace. Sí, yo pediría que salga como salga, que me abucheéis, porque Sí, al final yo creo que siempre sí, estáis ¿no? con lo de Sí. siempre estáis, vais Venga, a vale. perder la credibilidad, Vale, porque vale. siempre estáis y luego aplaudís. Sí. Entonces yo quiero ser el primer abucheado, pero así, Sí. vamos, Vale. abucheo y grande y con maldad incluso. Vale. No, Pero a mí me abuchearon, pero no cuento. Sí, no, pero esto, o sea, esta es la primera vez que ya sabemos el significado, ¿no? Del final de este. Sí, pero va bien, va bien. Sí. Así, va. Bueno, venga, pues venga. Tírale. No pasa nada, lo que tú quieras. Señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos, hoy en nuestra silla de tortura radiofónica, tenía que ser, no podía ser de otra manera, el maestro Luisón. Bueno, primera pregunta, ¿partidas rápidas o partidas lentas? Rápidas. ¿Cuál es tu ritmo de juego preferido para divertirte en el tablero? 3+2 online. Ujú. ¿Caballos o alfiles? Caballos. La mejor hora para echar una partidita, Luisón.
por la mañana, fíjate, por la mañana. Por la mañana. ¿Cuál es, aún hoy, tu punto débil en el tablero, donde tienes, digamos, margen de mejora? El cálculo. Vale, ¿y tu punto fuerte, tu martillo de Thor? La estrategia. Vale. ¿Qué cosa odias del ajedrez? Bueno, si es que odias alguna cosa. Las trampas, hoy en día las trampas, Sí. ¿no? que son el gran enemigo del ajedrez. Sí. Oye, siempre hacemos un Olimpo y preguntamos por las tres figuras, tal, siempre salen los mismos, ¿no? Por cierto, ¿no? ¿A qué personaje deberíamos hacerle un hueco en ese Olimpo, por olvidado u olvidada? Pues hay tantos que me resulta complicado, pero te voy a decir que me gustaría Staunton, Ajá. porque acabó con cierta mala fama, Sí. y es verdad que se la merecía, pero ver. no tanto como la que tuvo. Hombre, a ver, ahora que estamos con el whisky del carajillo, fue un cabrón. Fue un Sí, cabrón. vale, Venga, vale, va, pero- dejémoslo ahí. No se puede decir whisky. El peor consejo que podemos darle a un chico, consejo que podemos darle a un chico que empieza en esto del ajedrez, Luisón. Que estudie muchas aperturas de memoria. Vale. ¿A qué época histórica, a ti que te encanta y que eres experto en ello, a qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar y ser testigo directo de lo que allí acontece? Estoy atrapado en el siglo XIX, llevo atrapado un tiempo en el siglo XIX, en el ajedrez del siglo XIX. Bien, la siguiente pregunta es doble, Así que como la Copa de Azuaga. ¿Cuál ha sido hasta la fecha la partida de la que te sientes más orgulloso y por el contrario, la derrota más dolorosa? Quizá la que me sienta más orgulloso, o por lo menos la que me viene enseguida cuando se habla de ese tipo de cosas, es la primera vez que le gané a un gran maestro, que fue el Linares a Stefansson, un gran maestro de Islandia, y ese recuerdo lo tengo. Y la derrota más dolorosa fue una que obtuve en un campeonato de Andalucía donde me bastaban las tablas para ser campeón. Yo entonces no había sido nunca campeón de Andalucía y mi rival me ofreció tablas. Y yo las rechacé porque pensaba que todavía estaba en juego. Vale, luego lo cuento, Vale. qué pasó. Pero si estaba muy interesante. Pero no le hagas eso, Estoy Luis. intentando ganarme la buceo. Pero no le hagas eso a Luisón. No, Blitz. Pero por favor. que Hombre, preguntas cortas, respuestas rápidas. Nada, Hombre, no, ni Luisón ni nadie. Venga, va. Luisón, ¿con quién me he quedado con la incógnita? ¿Con quién te gustaría jugar una partida y aún no lo has hecho? Pues con la partida esa del torneo que os estaba contando. Tienes que completar la siguiente frase. Cuando pierdo una partida que en mi cabeza tenía ganada, puntos suspensivos. Me digo, otra vez me ha ocurrido. Y bueno, tenemos la máquina, el aplausómetro. A ver qué dice. Espera, ahora. No, esto ya sabemos dónde está. Suspenso. Y el aplausómetro de Merecido. hackeados. En el cuestionario Blitz dice... ¡Fuera! Váyase, Luisón. Ay, hombre, tanto hablar, por favor, que era Blitz. Bueno, ¿quieres terminar de contar la anécdota ahora? No, era mentira, en realidad me lo estaba inventando. No, sí. No, mira, era que fue de las cosas más dolorosas que me han pasado en el ajedrez. O sea, yo con tablas era campeón de Andalucía, que era entonces mi sueño. Me ofrecen tablas y yo pensaba que había en juego una partida donde todavía había un rival que me podía superar. Entonces digo, no, sigo jugando vaya a ser que el otro gane. Y digo, rechazo las tablas, me levanto y viene uno y me dice, oye, ¿por qué no las has aceptado si eras campeón? Y yo, no, está esa en juego. Dicen, no, ya han acabado. Digo, Y cuando vuelvo al tablero, me siento y le digo, ofrezco tablas. Era a Agustín García Luque, de Sevilla, un maestro internacional de Sevilla, y me dice, no, prefiero seguir jugando. Ay, Agustín. ¿Cómo te llevas con Agustín en la actualidad? Nah, bien, bueno, hace mucho que no lo veo. Pero ¿tú sabes quién ganó? ¿Quién fue campeón entonces? No, Pepe. Nuestro común amigo Ernesto fue campeón entonces. Así que mira, por lo menos... Pues mira, Bueno, pues para Ernesto, otro bucheo. Venga. ¡No!
¿Pero por qué? Hombre, porque estáis aquí ya, nos habéis puesto las copas. Ay, Pero bueno, Luego el llega- único que hizo mal las cosas fui yo. Ya está, soy el único culpable. se está convirtiendo Roberto en el deplorable. No, ¿eh? no, es que luego- Por favor. Luis, luego llegan los de Vocento y dicen que hacemos los podcasts muy largos. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Venga, va, vamos a cerrar aquí. ¿eh? Vaya, Sí, sí. vaya. Venga, vaya. va, nos cuadramos. Un saludo a los de Vocento. Un saludo a los del puro. Oye, Luis, qué placer, de verdad te lo digo. Luis Fernández Siles, maestro Luisón. Luego te escucharemos, claro. Claro, sí. Y hasta pronto. Vale. Oye, muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, un beso grande, Luisón. Muchos besos. Vale, chao, muchos chao. besos, amigos. Qué buen ratito, ¿eh? Sí, Afuera. hombre, Luisón. ¿no? Ya. La próxima o en Granada o aquí Sí. en el estudio, Sí. pero presencial, cara a cara, piel. Y sin abucheos. O sí. O Sí, porque a lo mejor se pone... Me ha gustado, ¿eh? Lo de los abucheos. Seguimos. Venga, va. Torre en séptima. Sección donde nos colocamos en la séptima fila como una torre que domina el campo de batalla y leemos mensajitos de los oyentes. Os recuerdo que estamos en todos los... en todas las páginas del grupo Vocento, en todas las plataformas de audio. No hace falta que las diga, ¿no? No, sí, ya la saben. Mensajitos. Es la sección donde nos colocamos, usted dice en Torre Séptima, pues nos colocamos bien la pajarita para recibir los piropos de nuestros oyentes. Por Sí, ejemplo, a ver. Pineiro Agustín Pineiro. Buen programa como siempre, a ver si hay suerte con el libro. Recuerdo, estamos sorteando La tarde que Bobby no bajó a jugar, de Mayra Montero. Correcto. Ya mismo damos el ganador. Alfa Fuentes 00 dice, qué buena iniciativa. Supongo que se refieren al regalito, ¿no? Claro, hombre, mira, Vale. Mijail Alberovich, enorme programa que venía con una gran inercia del Rincón del Ajedrez, totalmente recomendado para, y etiqueta aquí a nona.cal. Vale. Arquitectrópolis dice, hola Manuel y Roberto, a ver si tengo suerte y me toca el libro, que estoy deseando leerlo. Un abrazo y etiqueta a Ana TP13, dice, dame suerte. Bien, Muy bien. bueno, Ana TP13, así mismo dice, si me toca, será regalado a @arquitectrópolis, y dice, aquí está todo como vasos comunicantes comunicados, ¿vale? Claro. Vale, hay muchos más Muchos sobre más. el concurso y tengo Sí. aquí uno de ajedrez Sachi. Ese es buenísimo. A ver. Venga, léalo. Venga, dice... Espera, es que esto hay que leerlo, Con lupa, bien. con lupa. No, lo estoy aumentando, no se crea. Dice, desde enero de 2025, enero fue el otro día. Sí, O sea, ya. Ya. He escuchado los 50 capítulos en 2 semanas. Dice, Bien. vaya enganchada. Y a medida que avanzaba y ver que no poníais el capítulo 51, empecé a pensar que se había acabado el podcast. Y menos mal que una vez escuché el podcast 48, me llegó el siguiente número. Dice, disculpa que me enrolle, pero sois geniales. Tocáis diferentes palos de este apasionante juego ciencia y lo hacéis brillantemente. Espero que encontréis interesante la vida de Sultán Khan. Dice, a mí me lo pareció y espero que tenga cabida en la parte de cuentos, jaques y leyendas. Dice, llegó a jugar y a ganar a Capablanca, Sí. entre otros. Sigue, dice, si me permitís, como sugerencia, añadiría la pregunta Blitz y tras la pregunta de blancas o negras si prefieren partidas rápidas o lentas. Ujú. Pues lo apuntamos. ¿Sí? Sí. Dice, y también sobre el tablero, si se prefiere jugar en tablero u online. ¿Está bien? Sí, hombre, y también, ¿no? 50 capítulos en 2 semanas, Sí. eso ha sido como una serie, ¿no? No, Muy me bien, refería al muy mensaje y bien. a las preguntas. Todo Por lo demás supuesto, está muy bien. por Eso supuesto. sí. Vale. Bueno, Óscar Navarro Oficial, gracias por este monográfico. En mi caso, que me dedico a la docencia en ajedrez, es una fuente de información muy interesante. Supongo que se refiere al capítulo dedicado al ajedrez educativo. Carlos Andrés Rojas dice, hola, un saludo. ¿Para cuándo un programa de los ajedrecistas aventureros? Eslon, Castro, Ciocaltea, tiene su estudio, eso me encanta, ya le contaré. Vale. Y cuando lo tengamos preparado lo armamos. Me ¿vale? gusta mucho que nos den sugerencias, ¿eh? Sí, a mí también. Venga, y hasta aquí, Torre en séptima. Venga. Y ahora, las noticias. O el diario de Tartacower. Tengo un titular aquí del diario Hoy. Sí, Es de un Zafra, diario... ¿no? Hoy de sí, Zafra, ¿no? Sí, de Zafra. Un diario buenísimo. Dice, la casa familiar del insigne ajedrecista Ruy López ya tiene su placa en la Plaza Grande.
La antigua, colocada hace 50 años, estaba mal catalogada y erróneamente ubicada en la calle Tetuán. Explíqueme esto. Bueno, esto es una cosa que me ha llamado muchísima la atención. La recibí hace poquito, una noticia, que es esta que usted está leyendo, y es que Ruy López de Segura, ¿no? El primer campeón oficioso del mundo, ¿verdad? Allá cuando en 1560 viaja a Roma, ¿no? Y demuestra que nadie como él sabía mover los trebejos, pues resulta que, bueno, zafrense como era, tenía una placa allí conmemorativa en una casa que resulta que no era la casa, que era otra, ¿no? Ya. Y bueno, pues tenemos aquí un especialista, investigador, Paco Grajera, Sí. que nos lo va a contar. Mini entrevista. Paco Grajera, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? O sea, que la casa de Ruy López, donde pensábamos que estaba, no era el sitio adecuado, no era ese sitio. Efectivamente, la casa donde estaba antiguamente la placa, pues era un antiguo hospital e iglesia, y eso lo fundó su hermano, Alonso López. Ujú. Entonces, hace 50 años, en 1975, pues colocaron ahí la placa, pensando que era el sitio donde nació y donde vivió Ruy López, pero ni mucho menos, porque la cosa es que esas casas las adquirió Alonso en 1582. Entonces, Ruy López, que se data más o menos su nacimiento sobre 1530, pues imposible que en 1582 hubiese nacido y hubiese vivido allí. Oye, y Paco, perdona porque, mira, Ole. para empezar, perdóname porque te hemos presentado como un experto en esto, ¿no? Y nos va a contar tal, pero hazte un perfil, por fin. O sea, ¿quién eres? Cuéntales a los hackeados, a qué te dedicas y por qué has tomado esto del legado de Ruy López como con este afán de investigación. Y bueno, cuéntanos. Pues os cuento, bueno, mi nombre es Paco Grajera, como ya habéis dicho, yo soy funcionario, soy de aquí de Zafra, y bueno, pertenezco a la agrupación de ajedrez Ruy López también de Zafra, y siempre he estado enamorado del ajedrez. Desde que mi hermano es presidente del club, pues hemos desarrollado muchísimas iniciativas, sobre todo a través de él, como es el sello de Ruy López, que tampoco teníamos sello aquí en España, y gracias a su trabajo pues conseguimos tener sello. Y luego tenemos 2 espacios maravillosos para poder jugar al ajedrez aquí en dos parques tenemos, Parque de los Olvidados y en el Parque de la Paz. Y con esas iniciativas pues teníamos conocimiento de hace muchos años que esa placa estaba mal colocada, pero realmente nadie se había puesto hasta que llegó un vecino que se llama Antonio Bizarro, consiguió unas escrituras, y entonces en esas escrituras pues que realmente son del número 1 de la calle Sevilla de Zafra, pues en esa escritura estaba una imposición de un censo, es decir, de un préstamo que le había dado el padre de Ruy López, que es Hernán López, a Sí. una familia, y le querían, y entonces pagaban 1.500 maravedíes 10 en 1539 relativo a eso. Y además en esa escritura aparecía la herencia del padre de Ruy López, que ya había fallecido en 1562. La cosa era que como esas 2 escrituras estaban dentro de todo el dossier de escrituras del número 1 de la calle Sevilla, pues se pensaba que era ahí. En la herencia pone que la familia de Ruy López que tiene casa en la Plaza Grande de Zafra, pero no dice nada más y se quedó ahí. Entonces, bueno, estuvimos revisando un montón de la documentación, tanto yo como mi hermano, y bueno, luego a través del archivo pues estaba yo buscando durante unos 6 meses, buscando todos los legados del archivo que estaban relacionados con la familia de Ruy López. Ajá. Joder, qué bueno. Hallando por fin en 1566, pues existe una donación por parte de todos los hermanos, que son Alonso, que es el mayor supuestamente, después viene Ruy, de Juan y de Pedro, y se lo hacen todo a su hermana María, ¿vale? Y la cosa es que en esa donación le ceden su quinta parte que ellos heredaron en 1562 de la herencia de su padre y de su madre, que su madre también estaba ya fallecida. Y ahí es donde exactamente pone el lugar donde se encontraba la casa familiar. Vaya que ponía- hallazgo, ¿no? Vaya hallazgo encontrar Hallazgo, eso, bueno, ¿no? sí, pues, a finales de septiembre o así lo localizamos y hicimos una solicitud al ayuntamiento, luego fue verificada por los cronistas de aquí de Zafra y nada, nos dieron el ok, que estaba la documentación perfecta y ya está. Realmente se encuentra entre Plaza Mayor y linda con la calle Frisa, que es la calle actual Huelva. Entonces en una esquina de la Plaza Grande de aquí de Zafra. Qué maravilla. Me temo que vamos a tener que hacer un especial. sí, pero sí. por si alguien está perdido, en un minuto, ¿puedes contarnos quién era Ruy López de Segura? Sacerdote, ajedrecista, humanista, un montón de cosas, ¿no?
Sí, así es. Ruy López nace alrededor de 1530 aquí en Zafra, ¿vale? Y ya cuando tenía pocos años ya empieza a destacar en el ajedrez, porque ya Sebastián Covarrubias en un libro que hace, ya dice que en la voz de Zafra pone el niño de Zafra, que sabe también jugar al ajedrez. Que no hablaba ni de los duques de feria ni nada, simplemente hablaba del niño de Zafra que jugaba al ajedrez. Él se hace clérigo presbítero y luego tiene el título de bachiller, es decir, que estudió en una universidad. Pensamos que quizás es la de Salamanca. Y luego en 1560 se va a Roma, allí en Roma juega con los mejores ajedrecistas. Con Dacutri. Juega allí con Leonardo Dacutri o Dacutrio, como se le quiera decir. Y bueno, y ahí más o menos cuando se le considera primer campeón del mundo. Él viene después de Roma, y en Roma, en un año y poco después de venir de Roma, escribe el Tratado de Ajedrez. Él conoce allí el libro de Damiano, y en un año y poco pues escribe su tratado, que tan importante es y que ha dado paso al ajedrez moderno. Sí, vamos a dejarle así la intriga de la historia a los hackeadas, porque buenísimo. Aparte es que hicimos un monográfico de Ruy López, pero lo suyo sería hace 1000 años hablar con los hermanos Grajera, ¿no? Es decir, hacerlo de nuevo un poquito, porque a mí me gustaría que pudiéramos, a ver si me aceptas aquí la apuesta, Paco. Sin problema. Errores históricos en el relato de vida y obra de Ruy López de Segura. ¿Qué le parece? Pues, porque hay muchos. ¿A que sí? Gazapos en la historia real, o sea, en la historia contada de Ruy López. ¿Te parece? Sí, me parece. Vale, pues vamos a dejarlo ahí agendado, ¿vale? Hablaremos de ello. Pero me parece fascinante lo que habéis hecho. Y te voy a dar las gracias, Paco, por atendernos en este tiempo, microentrevista, pero es que había que tirar de este hilo y de este titular. Sin problema, estamos a vuestra disposición, tanto mi hermano como yo, mi hermano que es el presidente del club, y a eso, a través de la agrupación Ruy López de Zafra, que estamos encantados y os seguimos siempre. Pues Paco Grajera, un saludo hasta Zafra, Badajoz, un abrazo fuerte. Igualmente, hasta luego. Un abrazo, Paco. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué bueno, pues nada, ya tenemos tema, ¿eh? Tenemos para otro día. Sí. Además, usted se imagina, es que no lo vamos a abordar, pero usted se imagina ahí intentando descifrar lo que pone, porque al parecer una de las dificultades es que el español antiguo, claro, ahora usted léalo, ¿sabes? Sí. No es tan fácil, ¿eh? Pues nada, dicho queda y agendado. Por cierto, recuerde lo del sorteo. Sí, bueno. Rápido. A ver, el libro, ya sabéis el nombre, La tarde de que Bobby no bajó a jugar, de Mayra Montero. Para el escritor venezolano Rodrigo Blanco, el mejor libro de 2024. Y Hackeado lo regala. Meteros en el Instagram del programa y ya sabéis, vale, nos decís cosas bonitas. Y cualquier momento, atentos al Instagram, porque diremos, el ganador es... ¿Vale? Pues ya está. Dicho queda, el diario de Tartakower. Nos está quedando un programa muy largo hoy, ¿eh? Espero que nadie se aburra y que esté siendo todo emocionante. Pero ahora vuelve el maestro Luisón con la biblioteca de Caixa. ¿Quiere decir algo antes del mensajito? Estamos en el capítulo 54, ¿no? Vale. No sé por qué he asociado ya a Fernando Trueba con lo de calle 54. Sí. Pero mejor me callo. Bueno, pues vamos a escuchar, señoras y señores, al maestro Luisón. La primera de las recomendaciones en el día de hoy en la biblioteca de Caixa es para todo un clásico del ajedrez, Partidas decisivas de Ludek Pachman, donde el autor nos ofrece una selección de grandes momentos y grandes partidas de la historia del ajedrez, partidas especiales porque están disputadas en un contexto de máxima importancia, de ahí el título de la obra, Partidas decisivas. Y como libro contemporáneo voy a recomendar de Sergi Tachenko, que me parece de los mejores historiadores de ajedrez de la actualidad, su biografía sobre Peter Romanovsky, publicada en la editorial Elk and Ruby. Creo que es el único libro de ajedrez con el que he llorado. Ahí dejo el misterio, y esta recomendación no solo va para nuestros oyentes, sino muy especialmente para mi amigo Manuel Azuaga, porque así soy yo, porque nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Muy bien.
Muy bien, Luisón. Muy bien. Ha estado tan bien que te llevas... Venga, otro. Venga. Joder. Vaya tela, Mucho Luisón hoy, Sí, pero... Demasiado. No se hace eso. Bueno, yo ya me he pedido el libro de Romanowski porque yo también quiero llorar. Vale. No, ya está bien, por favor, con el abucheo constante. Bueno, y ahora, ya para terminar, la gran diagonal. El saludo de un personaje del mundo del ajedrez. El saludo, Azuaga. Claro, le decía al principio, qué honor. Guillermo García Labrada, hijo del gran Guille. Es un placer para mí poder participar y bueno, saludar a todos los ajedrecistas, ¿no? Y doblemente un placer, pues bueno, la memoria de mi padre siempre será para mí un gusto, ¿no? Poder compartirla y sus experiencias y de alguna forma recordarla. Muy agradecidos a ustedes. Y sí, me encantó, perfecto, me encantó. Para mí está súper bien, gracias. Qué bueno tener al hijo del Guille, ¿eh? Sí. Vamos a poner música. Claro. ¡Ey! Música cubanita, que nos gusta. Pues... Ya se acabo de caer. ¿Qué le pasa? Acabo de caer. Ya ¿Qué le pasa? por eso lo de Fernando Trueba y Calle 54, mire. Música cubana. Vale. Oiga, le ofrezco dos posibilidades. O cerramos con música cubana, ¿sí? O cerramos con la intro de la cabecera. Yo creo que hoy, ¿no? ¿Un día? Hoy que hemos abucheado. Claro, un día es un que día. está quedando Larguísimo. Música cubana. Ojo que lo hemos dicho al principio. Va a estar Luisón, esto se nos va a hacer largo. Pero, oye, muy bien, ¿eh? Sí, yo todavía tengo aquí mi copa, ¿eh? Ya lo veo. Vaya tela. Déjeme. Vaya tela. Pues con música cubana nos vamos. Volvemos la semana que viene a Azuaga. Bueno, que estamos en podcast. Podéis escucharnos a lo mejor mañana mismo. Sí. O a lo mejor en 2032 nos estáis escuchando lo que hicimos en 2025. Es que esto es... Sí, un saludo para los oyentes de 2032. A los del futuro. A los del futuro y a los del presente. En verdad todos son del futuro. Sí. Bueno. Está haciendo efecto ya, ¿eh? Hasta la semana que viene. Adiós. Déjelo. Me voy a dejar, sí, adiós.